Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a esta nueva escuela dominical. Hoy ya comenzando, ¿cierto? Una nueva carta, la carta a los Efesios. Y esperamos que sea, como toda la palabra de Dios es bendición, que sea de bendición para su vida, para la vida de todos nosotros. Quiero saludar, si es que hubiera algún niño, a todos los niños que están presentes, ¿cierto? Darles un cordial saludo, feliz día, que lo disfruten en familia, que puedan estar en sus hogares junto a sus padres y disfrutar este momento, disfrutarlo. Es importante que los papás podamos estar con nuestros hijos y que disfruten ese momento grato. Vamos primero a dar gracias a Dios para que Dios se glorifique en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y para que Él se glorifique en nosotros. Padre eterno, le damos gracias por bendecir nuestras vidas y nuestro corazón. Permítanos poder honrar su santo nombre, permítanos poder gozarnos en su presencia, permítanos poder hacer su voluntad en todo momento, Señor. Llénenos con su poder, con su infinito amor. Glorifíquese en nuestro corazón, Señor. Le ruego, Señor, su misericordia sobre todos nosotros, que podamos, Señor, aprender de su palabra, aprender estas doctrinas maravillosas, Señor, que usted nos ha enseñado, nos la ha puesto, Señor, delante de nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a aquella voluntad, Señor. Llénenos con su presencia, Señor, y que su Espíritu Santo tome dominio de nosotros para que podamos aprender realmente lo que usted nos quiere enseñar. Le ruego, Señor, su bendición sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a iniciar. La lección está en Efesios 1, del 1 al 10. Efesios 1, del 1 al 10. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Hasta ahí es la lectura de la lección. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hasta ahí es la lectura de la lección de hoy. Vamos a iniciar, ¿cierto?, rápidamente para poder introducirnos en esta carta, porque aquí tenemos que ver la introducción y el texto en sí.
como introducción vamos a ver el contexto de la carta, vamos a ver la ubicación, ¿cierto?, de Éfeso, de las iglesias, vamos a ver algunos asuntos, espero que no nos demoremos tanto en esto, ¿ya? Dice, más que una epístola, y ojo con esto, más que una epístola, este escrito es un tratado epistolar, quizás dirigido a los creyentes de toda el Asia Menor, especialmente a los gentiles. Se escribió, si no juntamente, al menos muy cerca de la epístola a los colosenses, y es muy probable que la llevara un mismo correo, Tíquico. A diferencia de las demás cartas paulinas, no tiene exhortaciones de carácter personal ni soluciones para problemas concretos, indicio de su carácter encíclico. Entonces, en esta carta nos vamos a ver que, como por ejemplo, como en Gálatas, que el apóstol Pablo comienza a defender un problema, o por ejemplo a los Corintios, cuando comienza a resolver y a dar el punto de vista bíblico de muchos problemas, de varios problemas. En esta carta no, es una carta de enseñanza, ¿ya? De enseñanza. Podemos ver aquí, yo puse el mapa porque era mucho más claro. Aquí está Jerusalén, Judea, ¿cierto? Para acá, aquí están los 4 viajes del apóstol Pablo, indicados en color morado, ¿cierto? Amarillo, verde. Y Éfeso está en esta región de Asia Menor. Aquí está la región de Galacia, donde fue dirigida la carta que vimos anteriormente. Y en Asia Menor hay un punto que dice Éfeso. Si usted se da cuenta, hay varias iglesias cerca. Está la iglesia de Colosa, la Odisea, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, y así varias iglesias cerca de Asia Menor. Si usted se recuerda, en Apocalipsis fueron escritas algunos pasajes enviadas a estas cartas, algunos mensajes para estas iglesias en realidad. ¿Ya? Entonces, están todas aquí cerca en Asia Menor. Colosenses y Éfeso, si usted viera, hay un paralelo entre estas dos cartas. Son muy similares en sí en contenido, ¿ya? Sobre todo el contenido práctico. Entonces, en esta carta podemos ver la ubicación de Éfeso, y el apóstol Pablo llegó a Éfeso, ¿cierto?, en su tercer viaje misionero, ¿ya? Y eso se puede ver en Hechos capítulo 19 en adelante. Casi un capítulo, casi nada muestra el 20 en realidad acerca de esto, pero sí el 19 muestra cómo estuvo en Éfeso, ¿ya? Le ocurrieron varias cosas, estuvo ahí un buen tiempo, ¿ya? Con los hermanos de Éfeso, y esta carta muy probablemente fue escrita cuando él estuvo en prisión. Ahora, no se sabe en qué prisión, si estuvo cuando fue en Roma, acá donde se ve como una bota aquí, donde dice Italia, ¿cierto? Ahí está Roma. No se sabe si fue en Roma o dónde fue, pero sí se denota en la misma lectura que la carta fue escrita cuando él estuvo en prisiones. Entonces, estas cartas fueron enviadas por algunas personas, en este caso, como decía la diapositiva anterior, por Tíquico, ¿cierto? Y probablemente la de Colosas también haya sido enviada por él, y lo que hacían era enviar una carta, por ejemplo, a un lugar, y se la compartían entre ellos para ser leída. En Colosenses también habla de eso, de que cuando sea leída la carta de Colosas, se enviara a la Odisea, ¿cierto?, para que fuera leída, y viceversa, la de la Odisea también fuera enviada a Colosa para que fuera leída a la iglesia. Entonces, todas esas cartas también eran compartidas porque eran enseñanzas bíblicas para
la iglesia, para la edificación de la iglesia. Recordemos que otra vez que aquí no se está tratando de solucionar un problema, sino que más bien se está haciendo la enseñanza bíblica acerca del Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo y la obra de ellos. Entonces, yo creo que con esto podemos ya más o menos entender dónde fue dirigido. Asia Menor aquí eran lugares. En Éfeso, por ejemplo, existía el templo de la diosa Diana, ¿ya? Y eso en Éfeso está muy claro cuando comenzaron a enseñar acerca de que las figuras que se vendían, ¿cierto?, no eran nada en sí. Aquellos que trabajaban con esas obras y las vendían y era su recurso, se molestaron y comenzaron a denunciar a Pablo. Entonces yo creo que con eso podemos entender parte de lo que ocurría en ese entonces. La estructura del libro. La epístola desarrolla muchas de las doctrinas contenidas en Colosenses, lo que comentábamos anteriormente, y las recapitula. Se puede decir que la forma es más bien homilética que epistolar. Matizar con tonos especiales las más fundamentales doctrinas cristianas. Y en estas doctrinas cristianas fundamentales está la predestinación divina de los santos antes de la fundación del mundo, la redención en Cristo, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el Espíritu Santo, el poder de Dios aparente en la resurrección de Cristo, operante, no aparente, operante en la resurrección de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia, unida en un solo cuerpo, fundamento de los apóstoles y los profetas, edificada como templo del Señor, dotada de todos los recursos necesarios para su crecimiento y perfeccionamiento, la esposa de Cristo, el modelo de la nueva vida en Cristo, los requisitos para estar firmes en el Señor. Entonces, esos son varios de los temas que abarca en grandes rasgos esta carta, ¿ya? Para que los tenga en consideración, más o menos todo lo que vamos a ver en el transcurso de esta carta. Y vamos a comenzar entonces con Efesios capítulo 1, del 1 al 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Por si acaso, si hay una diferencia con la Reina Valera, es porque no estoy leyendo Reina Valera, estoy usando la Biblia de las Américas, ¿ya? Entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver que este es un tradicional saludo donde Pablo se presenta como autor y el misterio encomendado por voluntad de Dios a quien va dirigida la carta y su condición espiritual, que son fieles en Cristo Jesús. La fidelidad no es un carácter que se vea comúnmente, pero el apóstol no le habla al mundo, ¿ya? Recordemos que esta carta fue dirigida a una iglesia, no al mundo, no para que todo el mundo la lea, sino que para la enseñanza de aquellos que creen. Entonces, la fidelidad, si no se requiere, sino que se refiere a la iglesia del Señor, redimida y transformada por voluntad de Dios. Entonces vemos que este carácter de fidelidad, ¿ya?, es algo que Dios hace nacer en sus hijos, ¿ya? No todo el mundo es fiel. Es un carácter de los hijos de Dios. Entonces esta carta fue dirigida y saluda a la iglesia. Podemos ver el deseo más profundo del apóstol, que Dios los llene con su gracia y consecuentemente con ello la paz recibida de parte de Dios hacia sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Entonces, habíamos hablado antes
Y al terminar también la carta de Gálatas, vimos que la gracia era importante, porque la gracia es el don de Dios, es como todas las cosas que Él nos ha dado es por misericordia, es por gracia, ¿ya? Y consecuentemente, esa gracia también nos otorga paz, ¿ya? Entre Dios, nos reconcilia con el Padre, ¿ya? Porque antiguamente había una separación, ¿ya? O cualquiera que vive en el mundo aún tiene esa separación entre el Padre y la criatura. ¿Por qué? ¿Y cuál es la separación? Es su pecado. Pero a nosotros nos fue quitada esa separación, ¿cierto? Que nos separaba, valga la redundancia, nos separaba de Dios el Padre, y que Jesucristo fue el intermediario para quitar esos pecados, porque Él pagó nuestros pecados, ¿ya? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Estas incluyen todas las provisiones del Evangelio expresadas por las palabras salvación, perdón, redención, reconciliación, justificación, etc. Otras bendiciones espirituales son que Dios mora en nosotros, la membresía en el cuerpo de Cristo, la esperanza de la vida eterna, todo lo necesario para establecernos y hacernos fructíferos, ¿ya? Todo lo necesario para darnos gozo y paz, el privilegio de orar, la comunión con hermanos en Cristo. Y hay que recalcar que aquí lo bueno es que habla y dice que somos bendecidos en toda bendición espiritual, ¿ya? Y es lamentable que hoy nosotros no nos relacionamos como iglesia muchas veces para buscar estas bendiciones espirituales, sino más bien vamos a la iglesia porque necesitamos bendiciones materiales, y hemos en cierta medida corrompido lo verdadero y lo real, ¿ya? ¿Cierto? De lo que nosotros realmente necesitamos y para lo cual vamos y asistimos a una iglesia. No es para ser bendecidos materialmente, sino que es para ser bendecidos espiritualmente. Obviamente que el Padre, ¿cierto? Si él muestra ejemplos, dice, si la flor del campo, ¿cierto? Que ni el rey Salomón se vistió más bello que ella, y cómo Él no se va a preocupar de nosotros. Entonces Él muestra de que está dentro de su preocupación añadirnos para que no nos falte, ¿ya? Para que tengamos lo necesario y lo suficiente para el día, ¿cierto? Y así sucesivamente. Él no se va a despreocupar de nosotros en ese sentido. Entonces, nosotros con eso tenemos que preocuparnos de las bendiciones espirituales, que son las que nos acercan al Padre, nos acercan a Dios. Las bendiciones espirituales, las que nos hacen crecer como hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿ya? Para que no nos desviemos y nuestro corazón esté lleno de peticiones materiales más que de las espirituales, porque normalmente en las iglesias hoy se enfatiza lo material y no lo espiritual, que es lo que realmente necesitamos. Es más importante orar para que Dios nos bendiga materialmente que muchas veces ir y escuchar el mensaje de Dios. Hoy el mensaje de Dios es quitado como si nada. No importa, saquemos nomás el mensaje, cantemos una alabanza y hagamos otra cosa. No, el mensaje nunca debe ser quitado, porque el mensaje de Dios es el que da vida, es el que transforma, ¿ya? Es el que usa el Espíritu Santo para llevarnos al Señor Jesucristo. Desde luego, todas estas bendiciones están bien relacionadas entre sí. Por ejemplo, si somos salvos, es porque Cristo nos redimió. Y es porque Dios nos perdonó. Dios no puede ser
no puede justificarnos y reconciliarnos sin perdonarnos. Al morar Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros significa que recibimos todas estas bendiciones y también la fuerza espiritual para poder participar en cosas espirituales y llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces vemos que todas estas bendiciones espirituales están entrelazadas entre sí. No es que yo hoy día pueda recibir, un día recibí justificación, pero me falta la redención. No, todo se enlaza entre sí, ¿ya? Yo no puedo recibir perdón si Jesucristo no ha pagado por mis pecados y no he recibido y no me he arrepentido de mis pecados. Por ejemplo, todo está relacionado entre sí, ¿ya? Para que tengamos en cuenta todas estas cosas, y es importante que enfaticemos nuestro crecimiento espiritual por sobre las bendiciones materiales que, si bien es cierto, a veces son necesarias, ¿ya? Pero son cosas corruptibles, que su fin es el deterioro, pero las cosas espirituales son eternas, eternas. Efesios 1, 4 al 6, y aquí vamos a hablar un poco más, porque aquí vamos a hablar de este fundamento. Del 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, y nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí, en este pasaje, nos presenta dos temas fundamentales. Primero, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, integrando no solo su soberana elección, fuimos escogidos no por nuestras capacidades, sino más bien por misericordia de Dios, tal como expresa Éxodo 33, 19. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y en Romanos 9:15 dice, porque él dice a Moisés, referente al mismo pasaje que hemos leído, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. También elimina cualquier idea de autoexaltación, dejando en claro que la elección no está sometida a la conducta del hombre. Romanos 9:11 dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, no es que Él nos haya escogido antes de la fundación del mundo, ¿cierto? No es que Él nos haya escogido antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que nosotros íbamos a responder en fe. No. Él, en Gálatas, cuando vimos Gálatas, dice que Él no hace acepción de personas. Él a todos mira, y ¿qué es lo que ve? El pecado de todos. Entonces, su elección divina no está basada en lo que nosotros hagamos o en el futuro vayamos a responder en fe. Nosotros, sino más bien, la Biblia enseña que nosotros respondimos en fe porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso respondimos en fe, porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Él ha transformado nuestro corazón. Él ha abierto y ha quitado la venda de nuestros ojos para que podamos ahora sí creer en el Señor, ver y creer en el Señor. Entonces, Él nos escogió, y este fundamento es importante, es porque Él tuvo misericordia de nosotros.
También presenta la ubicación en el tiempo de la historia. Cuando Dios realizó esta elección, antes de la fundación del mundo, refiriéndose tiempo antes de que se iniciara la edificación de todo lo que vemos y por ende antes de la creación del hombre. Con esto deja claro que la caída del hombre, y esto debemos tenerlo en cuenta, ya en esta parte, la caída del hombre no es algo que dejó confundido a Dios y lo llevó a elaborar un segundo plan. Dios siempre está en control de todo. Muchas veces se dice que Dios había creado todas las cosas, claro, todo fue bueno, y que la caída del hombre llevó a Dios a tomar un segundo plan. No, Dios había elaborado todo desde el principio, desde la fundación del mundo. Todo lo que sucedió, incluso la caída del hombre, no dejó en jaque ni cambió su plan. Porque todo esto está bajo el control y el dominio de Dios. Dios siempre está en control de todo. En Efesios 2, 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿ya? De nuevo, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios conocía todo lo que sucedería en la historia. Esto nos debe dar satisfacción y seguridad, además de humildad, ya que la doctrina de la elección humilla al hombre. Por ello, esta doctrina no es muy aceptada por muchos, porque aunque la Biblia enseña esta doctrina, el deseo del hombre de alcanzar salvación bajo su propia capacidad nubla el entendimiento. Y eso ocurre. Entonces, todo esto ocurrió en la eternidad pasada, el tiempo pasado, en el tiempo antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 al 6, seguimos en esta, presenta también el motivo de nuestra elección. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La manera en la cual consigue que nosotros estemos en esta condición, la veremos versos más adelante cuando veamos la redención. Un poquito más adelante vamos a enfatizar este punto. Ahora, al hablar de predestinación, se refiere a que al habernos elegido antes de nosotros, incluso haber nacido, estábamos en la mente de Dios, cuyo fin es ser adoptados como hijos para Él. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, según la voluntad de Dios, así lo estimó y permitió que así fuera. ¿Con qué fin fuimos constituidos hijos de Dios? Y este punto, para que expresásemos alabanza por la gloria de su gracia y vivamos agradecidos por su bondad, la cual Él nos ha dado gratuitamente por medio de Jesucristo, el amado. Ese es el fin. Efesios 1 del 7 al 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Siempre es en Él. Inicia con en Él y termina con en Él. En este primer capítulo de Efesios podemos ver al Dios Trino unido en un solo propósito. ¿Ya? ¿Y cuál es ese propósito? Nuestra redención. Pero cada persona, cada una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene un rol distinto dentro de esta gracia.
hemos visto el rol del Padre, la elección divina, tal como lo expresan otros pasajes. Por ejemplo, en Juan 10, del 29 al 30, dice: mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, vemos el rol del Padre en la elección divina, ¿ya? Y que luego de su elección nos transfiere al Hijo, o somos dados al Hijo, ¿cierto? ¿Ya? Y ese es el fin. Por ejemplo, somos elegidos por el Padre y dados al Hijo para ser salvos por medio de Él. Y en Juan 17:6 dice: confirma en oración. Porque recordemos que Juan 17 presenta la oración de Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, el Padre nos ha conferido a Dios el Hijo. Ahí está el propósito primero, ¿ya? La intervención del Padre en la elección divina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el rol del Hijo amado. El verso 7 nos dice que fuimos redimidos. Redimir es pasar la esclavitud a libertad. Durante la historia romana existían muchos más hombres esclavos que hombres libres, y todos comprendían lo que significaba redimir, y todo se lograba pagando el valor del esclavo para darle libertad. En Romanos 6, 17 al 18 expresa esta misma idea: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Otra manera de expresar la misma idea está en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y podemos compararlas: esclavo y libre, muerte y vida. Ambos conceptos expresan que no están en la disposición del esclavo o del muerto ser libres o tener vida, sino que debe haber un tercero. Y esa tercera persona es Jesucristo. El precio de nuestra libertad, el derramamiento de la sangre de un inocente sin mancha. Así pagó Jesucristo nuestra libertad, recibiendo el perdón de nuestros pecados. Todos, de esta manera, logró presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. Fuimos reconciliados en Él. Ahora, una pregunta: ¿cómo puede decir que nosotros somos santos y sin mancha delante del Padre si en realidad estamos aún siendo santificados? La Biblia expresa dos realidades. Nuestra realidad posicional delante de Dios, es decir, que por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo somos posicionalmente santos delante de Dios, dado que la justicia de Cristo es impuesta en nosotros. Estamos sin pecado. Por eso, Dios, usando al profeta Isaías, declara en Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y también dice en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Por eso la Biblia dice que somos santos y sin mancha, porque cuando Dios nos mira desde su trono santo, ve en nosotros la justicia de Jesucristo. Por eso dice que somos redimidos en el amado. Ahora, la Biblia también nos enseña que estamos siendo santificados y que debemos velar por nuestra salvación con temor y temblor. No es que no seamos salvos,
Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Más bien, este pasaje se refiere a que debemos velar y procurar nuestra santificación. La Biblia nos enseña que nuestra santificación es la obra de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero también su palabra nos hace responsables de nuestra santificación. A esta se le denomina santificación progresiva. En Juan 17:19 dice, por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces vemos que en estos dos pasajes habla, Corintios le dice a los que han sido santificados, como que es una obra ya hecha, pero Juan habla, por ello yo me santifico. En Juan el Señor dice, por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. O sea que también es algo progresivo. No solo entregó su vida por nuestros pecados, sino que también nos ha revelado la voluntad de Dios. Un misterio. Es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo presente está destrozándose con guerras, contiendas y pecado. Pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Aquí expresa su dominio universal. Y vamos a ver el texto que dice, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos redimidos o rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Lo que un pueblo recibe de sus antepasados se constituye la cultura de ese pueblo. La cultura es el conjunto de los conceptos prácticos, tradiciones, costumbres y filosofías, maneras de ver las cosas que implanta el tiempo. Hay hermanos que tratan de justificarse en ciertas prácticas y actitudes que son de su cultura, diciendo, pues así somos nosotros, o así hacemos en tal y tal parte. Hacen cosas contra la ley de Cristo, pero no aprendieron a Cristo, pero no sienten nada, porque se dejan llevar por la cultura. Dice Pedro, en estas cosas malas las recibimos de nuestros padres, por la cultura, y que el cristiano ha sido redimido por ellas. Entonces, nuestra cultura es recibida y nosotros a veces interfiere, ¿ya? Todo aquello que hemos recibido de nuestros padres interfiere tanto en nuestro crecimiento espiritual como también en nuestra comunión con Dios, porque no nos permite seguir adelante. Por ejemplo, hay quienes mienten para evitar ofender a la persona, porque la cultura dice que ofender, es decir, lastimar sentimientos, es el pecado imperdonable. Hay quienes toman el nombre de Dios en vano, usando expresiones de costumbre, sin pensar en lo que están diciendo. Lo dicen porque es lo que se oye decir comúnmente. Lo dicen sin pensar. Hay otros muchos ejemplos de lo que Pedro llama la vana manera de vivir, recibida de los padres, la cultura. El hombre sigue su cultura
porque está habituado. En 1 Corintios 8:7 dice, por la práctica que comenzó en su infancia. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Otro mal consiste en que se tiende a juzgar, condenar a los de otra cultura, midiéndoles por su propia cultura o manera de ver y hacer las cosas. Para él no hay cultura como la suya, aunque no lo diría en tantas y cuantas palabras. Por ejemplo, si otros se visten de diferente manera que los de esta cultura, aunque sea ropa modesta, siempre se condena por no ser de esta cultura. En este caso, hablo de cristianos. La enseñanza de Cristo no es la norma de medida, sino la cultura de la persona. Se olvida que Cristo no se vestía de pantalón y camisa, con o sin corbata. A mi juicio, ¿ya?, los que predicamos y enseñamos debemos de dar más atención a este asunto de la cultura. La cultura no es la forma del cristiano. El Evangelio de Cristo no impone ninguna cultura a los demás. El judío podía ser circuncidado a sus hijos, y el gentil comiendo todas las carnes. Dirige solamente al que quiera ser salvo, al abandonar la vana manera de vivir recibida de los padres para andar en la santidad de Dios, no con moneditas de oro y plata, como expresa literalmente el texto. Estas cosas son corruptibles. El precio de la redención fue más grande que un par de monedas. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesús, como dice en 1 Pedro 1:4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Entonces podemos ver que nuestra cultura interfiere mucho en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, en nuestro crecimiento. Entonces nosotros lo que debemos hacer es sacar de nuestra vida las normas aprendidas y dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Hay muchas doctrinas que son mandamientos y enseñanzas que no son bíblicas, ¿ya? Y cuando llegamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos quiere enseñar, nosotros evitamos ese aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha enseñado de que es de otra manera, pero vemos que la palabra de Dios nos dice que es distinto. Entonces se forma en nosotros una incredulidad, ¿ya?, en la palabra de Dios, porque nuestra cultura aún está impuesta en nosotros. Nosotros debemos de dejar que la palabra de Dios nos enseñe, de que ella nos revele qué es lo que nos está enseñando. Y eso es importante. Y el precio y lo importante de este texto, que aquí no se consiguió, toda esa manera de vivir fue quitada. Fuimos limpiados de esa manera de vivir, ¿ya? De esa cultura enseñada por nuestros padres. Fuimos limpiados de todo ello. Y no con monedas, sino que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos, limpiados. ¿Para qué? Y la sangre de Cristo nos da una herencia incorruptible. Porque si hubiese sido con oro, con plata, hubiese sido corruptible. Pero como Dios, el Señor, dio su sangre por nuestras vidas, en 1 Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, no se marchitará, es inmaculada, es incorruptible y es nuestra herencia, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga y nos permita poder
hacer su voluntad cada día. Nos llene el Señor con su presencia, ¿cierto? Para poder hacer su voluntad. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por todo lo que, como Él se ha manifestado en nosotros. Padre eterno, le damos gracias por su gran misericordia. Llénenos con su presencia cada día. Permítanos poder honrar su santo nombre, exaltarle, magnificar su grandeza, Señor. Gracias por habernos redimido de nuestros pecados. Gracias por la elección divina, Señor. ¿Qué miró de mí? No sé. Es algo que nosotros no podemos comprender. Es algo que usted solamente, su palabra dice que usted lo hizo por misericordia, no mirando nuestra condición, ni lo que hacíamos, ni nuestras capacidades, Señor. Porque capacitados para hacer su voluntad, su palabra dice que no estamos, que ninguno busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno para que nadie diga, no, yo soy especial. No, ningún hombre pueda hacer su voluntad. Gracias por glorificarse en nuestra vida. Llénenos con su presencia y que su palabra abunde y llene el corazón de todos nuestros hermanos quienes van o están viendo, Señor, esta lección. Glorifíquese en todos nosotros. Le rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están viendo este video y perdonen las inoportunidades, ¿cierto?, que hubieron en la lección por el tema del internet. Permítanos que esto sea mejorando cada día. Glorifíquese Dios en nuestra vida, que pase una linda tarde, que pase un lindo día, que Dios le bendiga, hermano, que tenga un lindo día bendecido.